Vamos a ver ahora el directorio conexión de ClassBasic. El directorio conexión de ClassBasic tiene un subdirectorio interfaces. Vamos a mirar cuáles son las interfaces, los contratos que van a tener. La primera de todas tenía que ser Connection y Connection Params. Y Connection Params es una interfase que tiene nada más que un using system. Cuando yo cargue acá un programa, casi siempre me va a dar acá classbasic punto conexión punto interfaces. Borro esos dos puntos y dejo classbasic. Aviso esto porque es una de las cosas que hay que tener en cuenta para que esto funcione. Y bueno, vamos a mirar un poquito Connection Params. Y Connection Params le agrega parámetros a la clase conexión. La clase conexión es una de las clases que vamos a ver después cuando toquemos el tema de la clase conexión. Primeramente, hay un método que agrega un parámetro varchar. Ese método va a ser parámetro al varchar que se le pasa el nombre del campo del parámetro al cual se le va a agregar después una arroba. El largo, es decir, qué longitud va a tener el varchar, va a ser de tipo varchar y un string que va a ser value. ¿Por qué? Porque el valor que va a estar asignado va a ser a una cadena de string. Después está el parámetro addInt, que se le puede agregar un parámetro de tipo entero con su nombre y su valor. Lo mismo ocurrirá con un parámetro booleano, que le pasará el nombre y el valor. Le pasará un parámetro addDateTime, que va a ser de tipo datetime, y le va a pasar el nombre y el valor, pero que va a ser de tipo datetime. Y luego también va a ser uno de text. El text es para los archivos muy largos, donde el campo ya excede los 2000, 3000 bytes. Este parámetro es parámetro test. Y luego viene el parámetro float. No se puede agregar doble ahí, pero se puede agregar flotante para que lo convierta directamente a doble o de doble se convierta a flotante. Esto es para convertir en la base de datos. Serían estos métodos y connection params. Veamos ahora otra de las propiedades de la interfaz de conexión, es eConnection. eConnection va a ser las interfaces de la clase conexión. Fíjense que es heredera de eConnection Params. Tiene el create command, que es de tipo void, que se le pasa el nombre del procedimiento y se le define que el comando va a ser de tipo store procedure. El insert, que va a devolver un entero, que va a ser el ID, que va a estar cargado. No nos olvidemos que todas las bases de datos que voy a insertar van a tener un ID, que es un autonumérico, y va a tener también un mensaje de error por si sale el error. El update modifica el parámetro que va a hacer y va a utilizar un parámetro que va a modificar la base de datos. El exist devolverá si se encuentra un objeto que estoy buscando, list, que me permite listar en una tabla. Acá me va a dar un booleano, acá me va a dar una tabla. En esa tabla van a estar todos los mensajes que van a estar en el listado. Y el find, que me va a dar un data row, es decir, una fila de la tabla. Con un error de mensaje en caso de que hubiera un error. Un error podría ser porque eh, no se encontró, porque hubiera fallado alguna cosa de la conexión. Puede haber muchas cosas, por ejemplo, claves foráneas eh, no existentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí vamos a poner los errores que queremos poner, que son de los datos. Veamos ahora, después de Connection Params, qué me queda.
agregar. Entonces veamos ahora el e-connection message. El e-connection message lo que va a permitir es que se pueda manejar mejor el mensaje. Directamente no va a darse un error mensaje en cada uno de estos datos que teníamos antes, sino que le va a dar un create command con el procedure name y el nombre del registro. Hay una property que es el nombre del registro, que va a estar también en este dato. Tiene el delete, que el otro no lo tenía porque era solamente el update. El insert, el update, que es para modificar. El find, que me devuelve un data row. Un data table que me devuelve el list. Y un bool que devuelve el exist. Prácticamente tiene una instrucción más, pero esa la hacemos para mejorar un poco el servicio de lo que vamos a hacer. Entonces ya tenemos las tres interfaces que van a estar en la e-connection. Vamos a volver a repetir estas cosas, pero ya viéndolas por ejemplo, la e-connection params en conexión interfaces me permite el parámetro varchar, que tiene la propiedad name, que es un string, la propiedad len, que es un int, que sería el largo de la cadena, y el value, que es un string. El add int tiene la propiedad name, que es un string, y el value, que es un entero. El bool, lo mismo, pero que tiene un string y un bool. El datetime, que tiene un string y un datetime. El addTest, que le va a dar un string y otro string. Y el addFloat, que da el name, que sería el nombre del parámetro, y el valor. Veamos ahora en esa conexión también la iConnection. Tenía el create command, que va a dar un nombre del procedure, el nombre del procedure. Tiene el insert, que devuelve un int. El update, que tiene siempre los errores de mensaje. El exist, que devuelve un bool. El list, que devuelve un data tail. Y el find, que devuelve un data row. Y la última es el connection message, que es un poco más simplificado todo esto. Hay un create command, un nombre de registro, un insert, devuelve un int, el update, acá pusimos update, un error. El find, que devuelve un data row, el list, ya no se pasa el mensaje de error, y una property, que es el nombre de registro. Bueno, ahora vamos a analizar la clase conexión. Ahí y la clase conexión message, que va a tener el directorio conexión. Veamos en nuestro dato la clase conexión. Fíjense que yo acá me he dado los using necesarios. El system para el system data, system configuration, system data SQL client. Son los 4 namespace que voy a agarrar y voy a invocar. El namespace siempre va a ser class basic. La clase conexión va a ser heredera de e-connection. Entonces vamos a mirar cuáles son los parámetros que tengo acá. El SQL command, que corresponde a la clase System Data SQL Client, mi comando lo considero nulo, pero ya lo definí. Así que toda clase va a tener este comando. Un SQL connection, my connection, que se hace un new SQL connection. Y acá tengo un configuration manager connection string, my connection string. ¿Qué significa esto? Esto significa el configuration manager que va a estar en un web config en el perfil de usuario, el perfil terminal, donde va a tener un campo connection strings, donde va a haber un nombre, my connection, con una dirección de la conexión. Esto se va a hacer porque se puede editar con un texto la conexión que voy a usar. ¿Y por qué ocurre eso? Porque ahí no hay que compilar.
Cuando yo tengo el webconfig, lo único que hay que hacer es agregarlo con un editor de texto donde está. ¿Y eso por qué? Porque yo puedo cambiar el servidor de conexión a la web, por ejemplo, o a otro lado, y no tengo necesariamente por qué ponerlo acá, en esta entrada, que esto se va a compilar. Y además esto queda independiente de eso. Lo va a buscar directamente a Configuration Manager. Bueno, con esto termino la región parámetros. Veamos qué son las otras partes. Las funciones privadas. Las funciones privadas tiene un Void Open Connection. Este Open Connection abre la conexión si el estado de la conexión es abierto. Si no, no. Y hace un try, my connection open, y catch excepcionar, throw new exception, error, no se pudo abrir la base de datos. Quiere decir que va a conservar, si existiera algún otro connection state, fíjese que connection state acá puede tener varias propiedades. Vamos a ver si la tenemos acá. Acá tiene broken, close, connecting, executing, fetching y open. Esto no lo ven, pero yo sí lo veo. Y ustedes lo verían si apretaran el control J ahí cuando hagan el connection state. Bueno, con esto termino las conexiones, las funciones privadas, y vamos a la región implementación de conexión, de e-connection. Create command, mi comando new SQL command procedure num in my connection. Esto es una forma de hacer un constructor a un comando. La conexión la hemos creado ya cuando la implementamos acá en parámetros. Entonces se carga la conexión y se carga el nombre del procedimiento. Y se le dice que es de tipo store procedure. Con eso el comando se queda definido con la conexión y el store procedure. Esta era una de las implementaciones que teníamos que hacer. Veamos la otra. El connection exists. Bueno, cuando llegamos a las conexiones, vamos a ir primeramente a los parámetros. Los parámetros, por ejemplo, tenemos el parámetro al pool con un string name, se le agrega el arroba, que es el arroba del parámetro que vimos en el SQL, cuando hacemos los store procedures, y le dice de qué tipo es. SQL type me define los tipos. Si ustedes miran ahí y le apretaron un control J cuando lo hagan, van a ver que da el char, el date, el datetime, el datetime 2, el time offset, el decimal, el float, el int, el money. Hay muchas propiedades acá que pueden ser transferidas. Voy a usar nada más que las necesarias. Podría haber muchas más. Bueno, lo mismo va a ocurrir con cada uno de estos parámetros. Basta que lo vean y que lo vayan siguiendo como está hecho el código acá. Esta es la interfase y conexión params. Toda esa interfase está implementada acá. El e-connection update, que es también de e-connection, abre la conexión. Casi todos hacen esto. Abren la conexión y acá, una vez que está, como ya tiene los parámetros y tiene todos los datos que tenían cargado y el tipo de conexión y todo, que lo hizo el proceso, lo único que hace es un execute non query. ¿Qué hace el execute non query? No devuelve nada más que la cantidad de atributos afectados, que a mí no me interesa, y pregunta ahí si hay una excepción. Si ustedes se fijan, acá hay una especie de manchita como diciendo, esto no lo usas nunca, y sin embargo lo puse. ¿Por qué lo pongo? Porque cuando yo hago un seguimiento de un error, yo puedo, como está implementado esto así, especificar cuando llego acá qué tipo de error se está dando. Muchas veces en la base de datos no se puso bien un parámetro, no se le puso bien el nombre y ahí da el error. Entonces muchas veces conviene corregir eso, me sirve para corregir errores. Bueno, en caso de que mande el error, envía la excepción, pero con el mensaje de error que está diciendo acá.
¿Por qué el mensaje de error que llega acá? Porque no conviene que el usuario se entere realmente cuáles son los errores, en qué tabla se hizo, cuáles son los datos, porque eso permitiría un poco lo que llamaríamos SQL injection. Le permitiría al hacker hacer fallar la conexión y de esa manera ver en dónde está la tabla, cuáles son los datos y empezar a trabajar con estos ataques o accesos. Entonces casi siempre se hace así, se pone las cosas. Si finalmente hay error o no hay error, se cierra la conexión, no puede quedar abierta la conexión. Se abre nada más y se cierra la conexión. Siempre hacemos eso. Una consulta, se abre la conexión y se cierra la conexión. No mantengo la conexión abierta, conectada. Hago lo que se llama el modo desconectado. Bueno, el listado, nada más que lo que hace, ejecuta el comando, la función del comando ejecuta reader, que me devuelve un data reader. Ese data reader lo carga en una tabla y me permite que yo pueda, mientras está abierto esto, esa tabla queda cargada con todos los datos y todas las columnas las filas, perdón, con todos los datos del data reader. Como siempre, cierro la conexión y al final queda todo como estaba. Otra manera también es el insert. El insert lo que devuelve es un comando ejecute escalar. Este escalar lo convierte en entero con el imparse y acá lo mando toString y devuelve ese valor. Ese valor, si no da error, me está dando el ID del dato. Abro la conexión y acá encuentro el find. ¿El find qué hace? Genera una tabla y le retorna el primer row. ¿Qué ocurriría si yo no hubiera de esta tabla? No hubiera encontrado nada. Si no hubiera encontrado nada, esa tabla, cuando pido 0, me va a saltar un error. ¿Por qué me va a saltar un error? Me va a saltar un error porque yo estoy dando la posición 0, que sería el primer registro, y no existe registro. Entonces, si no existe registro, me devuelve un error. Me genera un error acá y le pongo el error de mensaje. No pudo encontrarse la cosa o lo que estaría ahí. Finalmente, la conexión cierra. Este devuelve un data row, porque sería la primera fila de la tabla. El exist lo que hace, selecciona una cuenta y en esa cuenta devuelve el número. Si el número es mayor que 0, quiere decir que existe el dato que yo estuve buscando. Si es igual a 0, no. Entonces, por eso da esto. Lo mismo corrige la excepción y lo devuelve. Bueno, acá hemos terminado la clase de conexión y hemos analizado la clase de conexión. Veamos ahora la última clase, que es la conexión message. En general, para evitar que cada vez que vayamos a hacer los datos voy a tener que poner los mensajes de error en cada una de las cosas y todo esto, generamos la conexión message. La conexión message le da el iconexión message. Primeramente, genero uniconnection, new connection. ¿Qué hice? Generé una clase conexión y la construí con el new. Quiere decir que me va a hacer una clase conexión como esta que teníamos recién. Esto me queda acá, pero lo que lo estoy apuntando es a la iConnection. La iConnection me da todas las funciones que yo necesito. Y lo voy a trabajar como si fuera un objeto. También este sí está implementado en la interfase, que es el public string nombre registro get y set. Y ahora tengo un create command, pero este create command va a invocar al otro create command, pero acá tiene dos cosas. Primeramente, carga el nombre registro en donde estaba esta property, que es esta, y acá voy a crear el comando en la conexión, que es esta.
El delete hace un update de la conexión. Fíjense. Y pone error, no se pudo eliminar más nombre registro. Claro, por ejemplo, podía ser no se pudo eliminar usuario, no se pudo eliminar lo que fuera el nombre registro, ¿no? Ese nombre registro es el que yo agrego cuando hago el Create Command. El exist lo hace lo mismo, return exist, error no se pudo ver si existía. Fíjense que acá no paso ningún dato de mensaje, ya lo hace acá. El find hace lo mismo, devuelve la conexión find como un data row, hace un return conexión find, y fíjense que lo está dando todo. Y yo a la conexión la estoy corriendo ¿con qué? Con la interfase. La interfase y conexión. Bueno, está el list, está el table, está cada uno de estos elementos que directamente ya las puedo invocar sin ningún parámetro. Una vez el parámetro lo hice en el Create Command nada más. Bueno, aquí estamos todos las implementaciones de la clase conexión. Sabemos que esta clase conexión lo único que va a trabajar va a ser con los store procedures, no hay otra cosa. Si yo trabajara con consultas, esta no andaría. Voy a usar una forma clásica de moverme, utilizando la clase conexión con el SQL Command, SQL Connection, SQL Data Array. Pero acá ustedes ven que no se ve nada. Prácticamente todo eso quedó metido en la clase conexión. Pero acá no tenemos que ver nada ni sabemos cómo lo hace. Esto lo hace de forma mágica. Bueno, fíjense que los systems tienen esto. Muchas veces cuando sale por defecto sale un montón que los borré y dije nada más lo que se utiliza. Bueno, vamos a ir de vuelta a nuestra conexión y vemos que teníamos la clase connection y la clase connection message que era de connection. Vamos a ver el JSON. El JSON es un constructor de lenguaje JSON que va a utilizar dos métodos. Fíjense que el IJSONGenerate en las interfaces me va a permitir el método createObject y addObject. Y con el primero crea un objeto. Si ustedes se fijan, el objeto, como se hace en un JSON, consiste en una llave, otra llave que cierra, y dentro de la llave va el nombre del campo, entre comillas, 2 puntos, el valor del campo, en general lo pongo entre comillas. El otro nombre, coma, el otro nombre del campo, más el valor, entre comillas, y así sucesivamente. El addObject, en cambio, y devolvería el string que formaría ahí cuando dice el objeto. El addObject me agrega a un objeto, le elimina la llave, le suma los valores, le da los valores que va a tener, le va a agregar un valor, le va a devolver el nombre, también entre 2 comillas, 2 puntos, el valor, 2 puntos, y devuelve un string. Así que lo cierra con la llave para hacer esto y va con un string. Bueno, estos son las interfaces. Quiere decir que no va a definir ese contrato, pero vamos a ver después la clase. La clase se llama JSONGenerate e implica JSONGenerate. Veamos cómo va esto en mi la borramos todo esto de conexión y vamos a entrar en JSON. Acá están las interfaces. La primera está acá, la segunda está acá, createObject y addObject. Acá está toda la explicación y vamos a ver el objeto JSONGenerate. La clase JSONGenerate implementa JSONGenerate, es pública, tiene agregar el objeto, lo cual hace si el objeto es mayor que 2,
returna el objeto y remueve el último parámetro, el cierre de la llave. Le pone una coma y hace un create object con el nombre y el valor de su string. Y luego cierra este valor al parámetro. Creo. Bueno, acá me está poniendo cómo se hace el create object. Si el valor empieza en llave y el valor termina en llave, entonces cómo lo hace. Implementa todos los datos. Yo lo dejo así porque funcionó, no lo toquen, hubo que hacer una serie de testing y pruebas para que esto tuviera, pero el JSON me genera el JSON cuando yo le empleé al add object. Vayamos al image. El image tiene clases nada más. ¿Por qué? Porque las imágenes que teníamos lo habíamos hecho en interfaces ID. Lo habíamos definido en el video anterior. Entonces tiene la image factory, que es una clase estática, que tiene el método create con el data string y el tipo de make image. Y el patrón de diseño es el patrón factory, es decir, fábrica. Veamos que va a mandar un make image. Vamos a ver cómo es esto. Y make factory. Vamos a ver make image primeramente. Make image hereda ahí local image. Este sería nada más para este make image que voy a poner, para hacer lo que yo había hablado, había comentado en el video anterior, de usarlo en el escritorio del sitio web y directamente generar en imágenes subdirectorios con el nombre del objeto y el prefijo del objeto, y ir armando ahí. Yo dije que esto no era para tener un gran volumen de datos, porque si no necesitaría un servidor de web bastante grande. En general esto se guarda en otros campos que permitan guardar imágenes. Hay proveedores que permiten guardar megas de imágenes, con esos proveedores usarlos. Por ejemplo, eh, hay muchos proveedores que me permiten, con sus permisos y pidiendo y logueando, que pueda obtener los objetos estos. Vamos a ver este año cómo hacerlo. Bueno, primeramente, el Make Image, lo primero que busca la extensión. Acá el primer dato de la extensión es un dato que va a decir F1 para este tipo de Make Image. Pero puedo hacer otro objeto que todavía no lo creé para permitirme también de que sea tipo Make Image, pero otro tipo que sería para, por ejemplo, para si yo tuviera un proveedor de imágenes. Y puedo extender esta aplicación. Lo único que tendría que hacer es agregar algunas datos. Bueno, lo primero que se hace es un split. Un split que está separado por las comas. El dato va a tener, por ejemplo, F1, directory, el nombre del directorio y el nombre del prefijo. Entonces, la posición que yo pregunto es
Acá ya se le invocó, porque vio que era F1 y se invocó a este Mikey Mash. Entonces a mí no miro el prefijo 0, porque ya no me interesa. Miro el prefijo en el char 1 y el char 2. Uno es el directorio y el otro es el prefijo. Acá algunos chicos no habían pensado en esto de la dirección de F1 y ahí han puesto acá extensión 0 para poner el directorio y el prefijo. Eso lo corregí precisamente explicando esto, porque esto me va a definir a qué factory me voy a dirigir. Cuando haga F1 voy a invocar a este objeto. Cuando haga F2, por ejemplo, voy a invocar un objeto que va a ser un make image, por ejemplo, fábrica de objetos o guardador de objetos. Y así va a huir. Bueno, acá voy a usar 3 systems. El system web, el system IO y el system. Fíjense que estos directorios estaban todos dados en la local image. Los pongo directamente con get y set y el path, que es un get. Le hago esto. Application domain, current domain base directory me está dando el directorio donde está guardado el sitio web. Porque no nos olvidemos que el directorio este se va a guardar en un servidor que no sabemos dónde está. Entonces este current domain, application domain base directory, lo va a buscar y me le va a devolver el directorio del servidor web. Le agrego además una arroba. La arroba me permite que las barras invertidas, en vez de poner 2, le ponga una sola. Por eso tiene esto. Y acá le agrego images, que va a ser el directorio imágenes, el directorio y más el arroba, más el prefijo, más el ID, más el JPG. Con esto yo tendría el path, es decir, en qué posición física está o va a estar el archivo. Fíjense que acá tengo un system IO. Este no se puede insertar con directorios relativos o cosas así. El problema de estos files tiene que ser directorios absolutos. Por eso tenemos que trabajarlo ya, obtener el directorio absoluto, que es este path. Bueno, hay un public string URL que hace primeramente reseteo el prefijo, que hace el reset prefix y el change prefix. El reset prefix, si termina el prefijo en un barra baja, lo elimino. Si no, no. Quiere decir que me lo daría el directorio sin barra baja, sin la barrita baja, sin el guión bajo. El change prefix lo que pregunta, si termina en esto, lo remueve. Si no, le suma esto, le pone guión bajo. ¿Y por qué va este cambio de prefijo? Porque hay un problema con el caché. Si yo en un servidor no tengo, estoy manejando el caché en mi cosa y modifico una imagen, cuando la cargo de nuevo, no me va a dar la imagen cambiada, sino me va a dar el caché. Entonces, para eliminar eso, tengo que agarrar y cambiarle la dirección con la cual estaba. Yo no le puedo cambiar la imagen porque no la va a volver a cargar. Entonces, esto hace que yo modifique el caché. Sin tener que modificarlo, porque si yo tuviera que modificar el caché, que no lo tenga el caché, lo tendría que configurar el usuario y no en el servicio. Por lo tanto, no me conviene hacerlo así, tengo que hacer este tipo de cosas. Bueno, ahora vamos a ver este caso. Si el prefijo termina en esto, lo cambia, y si no, no. Esto hace el change prefix. Entonces, ¿qué va a hacer? Vamos a ver qué vamos a hacer acá para devolver URL. Primeramente, si existe, retorna imágenes, directorio, más prefijo, más ID, más JPG. Si existe en el path. Y primeramente que hizo reset prefix, primeramente lo hizo sin prefijo. Pero podría ser que no, que estuviera guardado con un guión bajo. Y entonces un change prefix y me genera el guión bajo. Si existe, entonces lo devuelve con toda la dirección. Fíjense que acá
no es igual que el pad, porque el pad va con las barras invertidas. Y acá devuelve con una imagen relativa. Busca el archivo imágenes o imágenes, le agrega el directorio, le agrega el prefijo, el ID y el JPG. Y al final, quiere decir que no estaba ni en un lado ni en el otro. Entonces resetea el prefijo y devuelve imágenes, directory, más prefijo, más default JPG. Por ejemplo, usuario, default JPG. Este archivo es el archivo defecto, que puede ser, por ejemplo, si fuera un usuario, una imagen de usuario por defecto, que me lo devuelve en caso de que no hubiéramos guardado ningún archivo. Si no, por ejemplo, el usuario tiene un ID 1, va a ser usuario ID 1. Usuario ID 1 JPG. Fíjense ustedes que esto es lo que está haciendo el trabajo del prefijo. Tengo acá un int ID get y set porque acá no está mandándose el objeto. Entonces tengo el reset prefix. El reset prefix lo que hace es lo que ya dijimos antes, ya lo tenemos, el prefix. Vamos al add. El método add es el método que yo tenía por defecto y entonces lo que hace es IFU save as path. Este método es un método interno, es un método que viene en la interfase esta y local image. Tiene el add, el prefijo y el path. Bueno, lo mismo hará con los otros, a ver. El hace un reset prefix. Si existe, lo borra. Si no, y cambia el prefijo. Si existe, luego cambia el prefijo. Delete y cambia el prefijo. ¿Qué quiere decir? Lo deja situado en el prefijo como para modificar si es necesario. Y al final lo que hace es un change prefix. Y al final de todo, si no lo encontró en ninguno de estos, lo resetea el prefijo. Primeramente, si existe, devuelve. Y vayamos a los métodos públicos, que son los métodos públicos que tenemos acá. Entonces tengo acá el add, pero con HTTP FU string data. Este es uno de los métodos que vienen agregados en la local image, que decíamos que eran lo que yo estaba mandando en los métodos agregar, eliminar y sumar de las datos. Lo que le pasa siempre es un string. Y en el string lo va a buscar qué datos tiene, porque muchas veces si yo voy a aplicar otra fábrica, le voy a pasar un string dando los datos que necesita, y en ese dato que necesita lo tendré que implementar como puede usarlo. En nuestro caso, no lo voy a utilizar. Si usara en Cloudinary, sí estaría usando otros datos. Pero el método va a ser el mismo, agregar, eliminar y devolver la URL. ¿Qué es lo que hace este dato? Primeramente, busca el ID con el imparse data, porque acá solamente pasa el ID. Entonces, envía también el FU, el FileUloa que tenía cargado. Entonces, ese FileUloa lo pone al FileUloa que tiene acá. Y aplica el método add. El método de hace lo mismo, le carga el ID y hace todo el método. Y el otro lo mismo, fíjense que lo único que hace en la URL es carga el ID y devuelve el list ID. Todo lo demás lo hace en la implementación que hizo acá. Quiere decir que esto lo mando público, lo invoco desde afuera, le digo
a este objeto que creé acá, que fue creado, después vamos a ver por el factory, y este me va a dar todos los datos que tengo. Vamos a verlo después mucho mejor cuando implementemos la clase de imagen en los objetos que tenemos. Ya hablamos del JSON, ya hablamos de imagen. Vamos a dejar para la próxima vez el tema de el single. El campo single es una cosa bastante interesante para ver. Vimos connection, vimos interfaces y vemos ahí. Vamos a terminar esta clase.